Bienvenidos al avance del capítulo 74 de la telenovela Salome. Mauricio encaró a Julio con una actitud algo molesta y le dejó saber que no podía evitar lo que estaba sintiendo. Le dijo que tenía muchas cosas que hacer, como si intentara justificar su propia frustración. Julio, sin querer entrar en una discusión, trató de calmar la situación explicándole que había estado demasiado ocupado con sus asuntos. Sin embargo, Mauricio no cedió. Insistió con un tono irónico, sugiriendo que tal vez lo único en lo que Julio podía concentrarse era en Salomé. Mientras tanto, los hombres de Diego no perdieron tiempo en ejecutar sus órdenes. Llevaron a los hijos de Salomé a un lugar tan apartado que parecía en medio de la nada. Allí, sin mostrar ni una pizca de compasión, los ataron a unas sillas con cuerdas gruesas y les cubrieron la boca con trapos, dejándolos completamente inmovilizados y en un silencio forzado que aumentaba su miedo. Por otro lado, los amigos de Salomé se encontraban en una situación incómoda. Aunque estaban profundamente agradecidos por el gesto de Salomé al ofrecerles el apartamento, sentían que era un regalo demasiado grande y difícil de aceptar. Con mucho pesar, le dijeron que no podían recibirlo. Esto dejó a Salomé visiblemente afectada. Su rostro reflejaba una tristeza que no podía ocultar. En otro lugar, los hombres de Diego discutían entre ellos, evaluando la situación. Decidieron que era momento de informar a su jefe sobre la captura de los hijos de Salomé. Uno de ellos sacó su teléfono y comenzó a marcar el número de Diego. Sin embargo, antes de que pudieran comunicarse, la llamada fue contestada por Caricia, quien, al parecer, había tomado el celular sin permiso. En ese preciso instante, Diego entró a la habitación y, al ver la escena, exigió saber qué estaba haciendo Caricia con su teléfono. Mientras tanto, los hijos de Salomé intentaban desesperadamente liberarse de las cuerdas que los mantenían atados. La tensión en la habitación era palpable. Uno de los hombres de Diego apareció de repente. Con una amenaza fría, les advirtió que si intentaban escapar nuevamente, no dudaría en matarlos. Los chicos quedaron inmóviles, completamente aterrados. Diego, en otro arranque de su temperamento explosivo, le gritó a Caricia llamándola borracha y exigiéndole que no se metiera en sus asuntos. Caricia, cansada de los insultos y el maltrato, le respondió con una mezcla de rabia y dolor, diciéndole que todo lo que él había hecho se lo iba a cobrar tarde o temprano. Mientras tanto, los hombres de Diego comenzaron a considerar un plan más extremo. En su conversación, hablaron sobre la posibilidad de acabar con los hijos de Salomé sin esperar la autorización de su jefe. Estaban claramente divididos, pero la idea de tomar una decisión tan drástica empezó a ganar fuerza. Por otro lado, Julio recibió una llamada inesperada. Le dijeron que Salomé lo estaba esperando. No tuvo mucho tiempo para procesarlo, porque en ese momento ella entró a su oficina. La sorpresa de Julio se intensificó al darse cuenta de que Mauricio también estaba ahí. La presencia de Salomé incomodó tanto a Mauricio que no pudo evitar mostrar su enojo. Le preguntó de forma directa por qué no le había avisado que se vería con Julio, pero ella, manteniendo la calma, le respondió que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Mauricio, molesto, decidió marcharse, dejando a Julio y Salomé a solas. Ella aprovechó para tranquilizar a Julio, asegurándole que no había razones para sentirse celoso, porque su amor era solo para él. En otra parte de la ciudad, Arturo tuvo una conversación cargada de emociones con Lucrecia. Le confesó que, a pesar de todas las diferencias y los problemas que habían tenido, él seguía amándola. Las palabras de Arturo dejaron a Lucrecia en completo silencio, sin saber qué responder. Pero a la distancia, Manola, que había estado escuchando todo, rompió en llanto, incapaz de contener sus sentimientos. Julio y Salomé, por su parte, decidieron escapar un rato de las tensiones de la ciudad. Fueron juntos a un lugar apartado donde pudieron montar a caballo y disfrutar de la tranquilidad del campo. Ese tiempo juntos lo aprovecharon para abrazarse y besarse, tratando de recuperar todo el tiempo que habían perdido mientras estuvieron separados. Romina, por otro lado, estaba devastada. No podía dejar de llorar ante la inminente pérdida de su apartamento. Su amiga, viendo su estado, le sugirió que le pidiera algo prestado a Diego. Al principio, Romina dudó, pero al final tomó la decisión de acercarse a Diego, sin imaginar las consecuencias que eso podría traerle más adelante. En otro momento, Diego llamó a sus hombres para confirmar que habían capturado a Miguel. Sin embargo, Juan, uno de ellos, lo corrigió y le informó que no solo habían capturado a Miguel, sino también a los otros dos hijos de Salomé. Diego, sorprendido y preocupado, les ordenó que no hicieran absolutamente nada hasta que él llegara al lugar para evaluar la situación. Mientras tanto, Julio compartía un momento íntimo con Salomé, expresándole cuánto la amaba y cuánto significaba para él. Pero la tranquilidad no duró mucho,
ya que recibió una llamada de Rebeca. La reacción de Salomé fue inmediata. Su rostro cambió y los celos comenzaron a invadirla. Rebeca, por su parte, parecía tener la intención de causar problemas entre ellos. Rebeca y Mauricio se encontraban celebrando con una botella de vino y mucha alegría, convencidos de que Julio y Salomé estaban enfrentados y su relación estaba en crisis. Ambos parecían disfrutar de la situación, imaginando cómo todo se complicaría entre ellos. Sin embargo, su entusiasmo no podía estar más lejos de la realidad, ya que Julio y Salomé estaban más unidos que nunca, enfrentando juntos los retos que se les presentaban. Cuando Salomé llegó a su casa, encontró un caos total. Había patrullas de policía estacionadas frente a la entrada, agentes moviéndose por todas partes, y un ambiente tenso que le erizó la piel. Desesperada, comenzó a preguntar qué estaba pasando y dónde estaban sus hijos, repitiendo las preguntas una y otra vez. Lucrecia, mientras tanto, enfrentaba la presión de Diego, quien no lograba cumplir con el encargo de encontrar al hijo perdido de Julio. Ella, impaciente, le recordó que el tiempo se estaba agotando y que si no resolvía el asunto pronto, toda la herencia de la familia acabaría en manos de Julio. Diego, molesto por la insistencia, le aseguró que estaba haciendo todo lo posible, aunque en su interior sabía que las cosas se complicaban más de lo esperado. Salomé no podía contener su preocupación por sus hijos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba con los agentes de policía, quienes intentaban calmarla, asegurándole que harían todo lo posible por encontrarlos. Pero esas palabras no eran suficiente consuelo para ella. La desesperación se apoderó de su corazón, y su mente no dejaba de imaginar los peores escenarios. A pesar del miedo, Armando continuaba luchando por liberar a sus hermanos. Había logrado aflojar algunas cuerdas y, con mucho esfuerzo, trataba de desamarrarlos también. Los hombres de Diego, al notar que Armando se estaba liberando, reaccionaron de inmediato. Uno de ellos tomó una silla y, sin dudar, golpeó a Armando con fuerza en la espalda, dejándolo inconsciente en el suelo. La escena era desgarradora, y los hermanos quedaron aún más asustados. Mientras tanto, Salomé, consumida por la desesperación, decidió tomar las riendas y buscar por su cuenta cualquier pista sobre el paradero de sus hijos. No podía quedarse esperando respuestas que no llegaban y sentía que debía hacer algo, aunque fuera arriesgado. La policía no tardó en interrogar a Lucrecia, pero ella, en su habitual actitud altanera, se negó a colaborar. Los agentes la presionaron, advirtiéndole que si no hablaba, enfrentaría serias consecuencias legales. Finalmente, acorralada por la situación, Lucrecia decidió traicionar a Diego y lo señaló como el responsable de todo, tratando de salvarse a sí misma. Por su parte, Diego tuvo que lidiar con un contratiempo inesperado. Su vehículo no arrancaba. Frustrado, logró repararlo y se dirigió a toda prisa hacia el lugar donde retenían a los hijos de Salomé. Pero sus planes se truncaron cuando fue interceptado por la policía en el camino. El miedo y la preocupación se apoderaron de él mientras intentaba idear una salida. Salomé, llena de rabia y dolor, irrumpió en la casa de Lucrecia dispuesta a confrontarla. Con palabras llenas de furia, le exigió que dijera dónde estaban sus hijos, mientras Lucrecia intentaba mantenerse firme, aunque visiblemente asustada por la actitud de Salomé. Por otro lado, Salomé estaba completamente devastada. El dolor y la impotencia la consumían, y no podía dejar de pensar en sus hijos. Mirando a Julio con lágrimas corriendo por su rostro, le dijo que no podía simplemente sentarse y esperar. La idea de que sus hijos estuvieran en peligro sin que ella pudiera hacer nada la estaba volviendo loca. Entre sollozos, confesó que no sabía cómo aguantar tanto sufrimiento. Julio, preocupado pero tratando de mantenerse fuerte por ella, se acercó y le habló con ternura, intentando calmarla. Sabía que las palabras no eran suficientes, pero necesitaba que Salomé no perdiera la esperanza. Los amigos de Salomé, al enterarse de lo que estaba pasando, fueron a su casa para apoyarla y entender mejor la situación. Cuando llegaron, la encontraron completamente deshecha, con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas pudieron preguntarle qué había sucedido. Salomé estalló en llanto otra vez. Entre lágrimas y con la voz quebrada, les explicó que no tenía idea de dónde estaban sus hijos ni qué les podría haber pasado. En medio de ese caos emocional, el teléfono de Salomé sonó, y ella, nerviosa, atendió de inmediato. Era la policía, que le informó que habían encontrado la camioneta en la que supuestamente habían llevado a sus hijos. Aunque la noticia podía ser un avance, Salomé se quedó aún más inquieta, preguntándose si eso significaba que estaban cerca o si era solo un paso más en el angustiante misterio de su desaparición. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.